Bueno, aquí estamos en un nuevo capítulo de Conversaciones para Soñar. Estamos hoy día entonces con Dani Núñez Carballo, quien nos va a contar un tema que uno diría, oh, pero ¿qué tiene que ver esto con motricidad? Pero tiene mucho que ver. Entonces, vamos a preguntarle al Dani que él nos cuente primero quién es y de qué tema nos van a hablar, que yo estoy ahí tan misteriosa. ¿Cómo estás, Dani? Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y Muy tú? bien, muy bien. Te voy a Te fijar saludo en el desde esta video tarde. para que salgas tú ahí en el videito. Ahí sí. Eh, bueno, soy Dani, tengo un título de profesor de filosofía y desde el año 2014, eh, con una formalidad un poco especial, me desempeño como narrador oral o cuentacuentos. Un En- cuentacuento, por eso estamos Exactamente. invitando al Dani, porque es un cuentacuento. Ustedes, los que me conocen, los que no me conocen, ya sabrán que a mí me encantan los cuentos, me encantan los cuentacuentos. Y la verdad es que el hecho de ser cuentacuentos termina siendo una adición a lo que yo ya hacía como clase. Entonces, desde esa época en que adquiero las clases que yo estaba tomando como aprendiz de cuentacuentos a mis prácticas profesionales, empiezo a integrarlo y de alguna forma se empieza a hacer una unión de las dos cosas. ¿Estás diciendo que los profesores somos cuentacuentos? Yo siempre he ¿Contamos pensado cuentas? Yo siempre he pensado en la sala de clases como un escenario y siempre he pensado que los profesores todos hacemos una puesta en escena en las clases. Claro que hay puestas de escena un poco con menos recursos que otras, pero en general pienso que una buena clase está formada con una introducción, con un desarrollo, con un clímax y con una conclusión que permita entonces dar cuenta de lo que pasó en eso. Y esto con un público, que vendría a ser el alumnado, y con un actor principal que le están pasando un montón de cosas. Y por tanto, adhiero a la idea de que el que tiene que ir contento a hacer clases es el profesor, y que esa transmisión hace que en el fondo actúen las neuronas espejo de los estudiantes. Por tanto, si yo estoy entusiasmado enseñando, probablemente consiga que ellos también se entusiasmen. Y Súper, bueno, tú eres profesor de filosofía, así que los antiguos filósofos en realidad no hacían como clases tan formales, sino que iban para y nada. los juntaban y hacían oratoria. Y ahí la Claro. gente iba entusiasmada a escucharlos y todo. Desde ahí un poco. Y se trata de un diálogo. Y la diferencia, por ejemplo, principal que yo considero entre una actuación y un cuentacuentos es que en el caso del cuentacuentos hay una interlocución con el que está escuchando, hay una interpelación. Entonces, en vez de ser solo un espectador, uno participa. Y esa es la diferencia principal entre un actor, por ejemplo, que perfectamente puede aprenderse un guión y emplazar a un público a cambiarlo, digamos, de su actuación cotidiana y sacarlo de ese tiempo y trasladarlo a un tiempo actoral, a un cuentacuentos que en el fondo lo que hace es invitar a participar de la historia tal cual, eh, como si todos estuviéramos viviéndola. Esa es como la condición. El buen narrador oral hace que la persona, por ejemplo, se involucre, viaje, fantasee con la historia que se está contando. Buenísimo. Bueno, ¿qué beneficio puede tener escuchar cuentos, Dani? Leer cuentos, escribir cuentos. En el caso de escuchar, yo considero que es una habilidad que nosotros hemos ido perdiendo. Los mapuches lo tienen muy presente y también hay un tema de tradición que hace que las personas más viejas cuenten en forma de peu, por ejemplo, las historias para que los más jóvenes vayan aprendiendo. La interpretación de sueños, la tradición de por qué nosotros celebramos un rito. Escuchar creo que es algo que los niños de ahora están muy necesitados porque tienen, para escuchar efectivamente, una escucha activa, implica que están eh, todos los sentidos están puestos en función de lo que está pasando en la escena
o en la, o en la clase. Y en el caso de leer, bueno, el beneficio lector es importante para el desarrollo cerebral, para el desarrollo cognitivo. Y en el caso del escribir, bueno, uno puede elegir efectivamente con ciertas variedades qué leer o qué, ¿cómo se llama esto? O qué escuchar. Uno puede cambiar de sintonía o puede cambiar de libro, pero nadie, efectivamente, nadie te puede enseñar o decir qué escribir. Escribir es el ejercicio más propio de tu libertad. O sea, tú eres efectivamente libre cuando escribes, porque es una relación entre tu cerebro, tu grafía motora y lo que quieras decir, tu Tus voluntad. emociones, claro, tu sentir, tu vivencia, tu experiencia. Efectivamente. Buenísimo. Bueno, ¿y qué Entonces, está? hay puros beneficios. ¿Por qué no se está haciendo? Es algo que a mí también me Más llama que por qué mucho no la se está atención. haciendo, ¿qué podemos hacer para seguir fomentándolo? O sea, yo veo cada cierto rato aparecen más cuentacuentos que lo encuentro genial, o yo los busco o ellos me buscan, pero yo veo que hay más más de lo que uno pensaría. Y están en diferentes espacios, de repente están en las bibliotecas, han aparecido en los cumpleaños, aparecen de repente en las salas de clase, en talleres para colegios. ¿Sigue siendo insuficiente? Yo creo que sí, yo creo que sí. El cuentacuento en Chile lleva pocos años de tradición. Eh, Comenzó en los años 80, cuando recién empieza a como a revalidarse esta tradición oral de la antigüedad y se empieza a impartir como una especie de apartado del teatro. Y recién en Chile, por ejemplo, el año pasado se incorpora como un arte escénica más, ¿ah? Junto con las otras, con títeres, por ejemplo, con circo, etc. Eh, y por tanto, es relativamente nuevo y ha sido un boom. ¿Qué pasa, por ejemplo, con las personas cuando asisten por primera vez a escuchar un cuentacuento? De Ah, yo me partida, enamoré, el nombre cuentacuento yo me llama enamoré mucho la atención. profundamente. Llama mucho la atención porque uno diría, pero qué gracia tiene eso de que te vayas a escuchar historia. Muchas veces, cuando nosotros invitamos a las personas a participar de una sesión de cuentacuentos o una función de cuentacuentos, nos dicen, ah, bueno, si tengo cuentacuentos, ya me han contado cuentos varios en toda la vida, atendiendo a el cuento pícaro, al cuento estafa, pero a la narración oral, a esa relación íntima de escuchar una historia, de verdad que remite a tu pasado, a tu infancia, en la mayor parte de los casos. Y si no, bueno, si el cuentacuentos es bueno, logra evocar una emoción directa justo ahora, donde estamos instalados. Entonces, pienso que lo fundamental sería que se hiciera mayor cantidad y la invitación siempre está para que los profesores lo empiecen a desarrollar. Creo que vendrá bien una intervención en las mallas curriculares de pedagogía, de incorporar unas sesiones, digamos, o directamente una asignatura de cuentacuentos para impulsar variados elementos. Hay una característica que es como que todavía se está estudiando recién en México, no hay todavía evidencia suficiente científica que exista o que dé cuenta de la relación entre la exposición a los cuentacuentos, a las narraciones orales y una mejoría en el fomento lector. Uno intuye que sí, efectivamente hay una relación directa, pero no todos los narradores orales hacen mediación lectora, que implica después o antes de leer el cuento decir quién es el autor, quién es el ilustrador, dónde pueden encontrar ese libro o invitar a los niños a encontrar historias similares en una biblioteca o en una librería. Y por tanto, hasta ahora nosotros todavía vagamos en la oscuridad en relación a los beneficios pedagógicos que puede conseguir el cuentacuentos. Pero es una formalidad, porque nosotros sabemos que un niño que está expuesto a fomento de esta naturaleza, necesariamente
empieza a desarrollar su imaginación y con el desarrollo de la imaginación empieza a buscar nuevas formas que estimulen esa imaginación. Y por tanto es crítico frente a las lecturas que se le ofrecen. Y va a decir, ah, no, este no, porque tiene mucha imagen y no tiene tanto texto, o al revés. O puede decir que el tipo de encuadernación no es buena. Y ese tipo de cosas hacen que las editoriales empiecen a tomar decisiones en pos de conseguir mejores materiales. Entonces es una cadena. Pero ojo, no solo los niños, No, por hay supuesto. cuentos para adultos que no necesariamente son sexuales, sino que es súper entretenido escucharlo. De hecho, hay noches que se juntan los cuentistas a estas relatorías y son maravillosas. Realmente yo paso por todos los estados emocionales, o sea, lloro real, así, me río a carcajada, como que te enojas con estás escuchando el personaje odiándolo, termine la otra una Odiándolo. personaje y son geniales. Y es un ambiente que en realidad uno no cree que está, y también existen los cuentos para adultos, justamente, cuenta cuentos para grandes. Yo no manejo mucho, por eso no me referí, me referí más a la que había tenido experiencia Con yo. niños, Pero claro. sí, efectivamente hay un amplio repertorio. Hay Sí, cuentistas que están más dedicados al público más adulto y claro, esto no es nuevo. O sea, en Barrio Bellavista tiene que ser del año 90 que exacto. se ha estado haciendo fomento, digamos, de eso en la Casa en el Aire, por ejemplo, que es uno de los lugares como icónicos del desarrollo de los narradores orales en Santiago. Y acá en Valparaíso también hubo un auge importante y es, como digo, llama mucho la atención que existan todo ese cúmulo de emociones frente a alguien que está haciendo una cosa entre stand-up, entre teatro, porque toma mucho de eso, de Claro. mimo, de clown. Entonces, esa característica hace que efectivamente sea muy atractiva para también a las personas, no solamente a los niños, o niños de 0 a 120 años también. O sea, los cuentacuentos yo encuentro que hacen un rescate del patrimonio sumamente importante, porque la tradición oral ha existido siempre y en un minuto se Claro, estaba perdiendo y aparecen con toda la fuerza los cuentacuentos ahí rescatando absolutamente todo. y Eh, te aseguro que ahora, saliendo, cuando se termine toda esta pandemia, lo primero que nos vamos a hacer va a ser encontrarnos con las historias, porque claro que sí. cada uno tiene una vivencia. Estamos en estos momentos sopesando todo lo que nos está ocurriendo y lo vamos a querer volcar en la comunicación. Entonces, el beneficio acá es total. Creo que una, una persona, bueno, en el ámbito que sea en realidad, por ejemplo, en el ámbito empresarial, por ejemplo, hay resolución de conflictos a través de los cuentacuentos que se hace de una manera mucho más amable, es una especie de juego de rol, pero con un guión escrito y que permite que las personas tomen posiciones en el fondo, tomen posiciones, cómo se sintió siendo empleado, cómo se sintió siendo empleador, lo mismo en resolución de conflictos en colegio. O sea, las aplicaciones son infinitas. Ahora vamos a hablar de una en particular que tiene relación precisamente con el tema motriz, pero Absolutamente. podríamos aplicarlo a muchas cosas. Antes de eso, yo he escuchado hartos cuentos mexicanos, o sea, cuentacuentos mexicanos, y también, bueno, también chilenos, pero ¿México es el pionero en esto, el que tiene más representantes o es solo marketing Tiene que harta difusión. eso, que tiene más El- difusión? los primeros que empezaron con funciones o como fórmulas de enseñar, fue un venezolano el que vino acá a Chile a enseñar al principio, eso ya sus buenos años atrás, y luego tiene una tradición importante en México, además porque México es muy, muy grande. Eh, Tiene mucha narración oral indígena que permite un rescate, digamos, directo, y
yo diría que en estos momentos España, México, Colombia son los países que están invirtiendo más, además, en el tema de cultura y de narración oral. Hay muy buenos ejemplos en torno a lo que ocurre en Medellín, en Bogotá, con relación a las bibliotecas y con relación a los mediadores de lectura que están incorporando, digamos, todo este tema. Sí, sobre todo con relación a las guaguatecas. Hay un par de ejemplos en Santiago y que en el fondo, en el caso de Colombia, están funcionando desde hace muchos años. En el caso de México, yo creo tienen una gran difusión también porque hay editoriales que en el caso de España y en el caso de México trabajan con narradores orales, con cuentacuentos, que permiten hacer la mediación entre quien está imprimiendo o editando libros y quienes los están escuchando y recibiendo. Entonces, esa relación es muy buena. En Italia, por ejemplo, eso no existe, o existe muy poco. No existe ese vínculo entre una editorial y un cuentacuentos que hace la bajada, digamos, a las personas. Llama la atención, por supuesto, pero no es tan efectivo como lo que está pasando en España y en México. Buenísimo, gracias ahí por la aclaración. Bueno, entonces vamos a pasar al... ¿Qué tiene que ver esto con la motricidad? ¿Qué sirve el cuento con la motricidad si lo cuento como estático? ¿O no es tan así? Uno pensaría que el contar historias implicaría una persona que está haciendo la acción y una persona pasiva que está solamente escuchando. Pero la verdad es que no es así, porque como el relato nos mueve en el sentido figurativo de la palabra, también nos mueve en el sentido activo de la palabra, y efectivamente es muy raro que los niños estén quietos escuchando historias. Están quietos o con los ojos muy abiertos, expectantes de lo que va a ocurrir, pero en todo el resto del tiempo se están moviendo. Y lo inteligente es que nosotros podemos utilizar esos movimientos para acompañar a los niños, sobre todo, a moverse, como invitarlos también. En el fondo, todos tienen que ver con las teorías del juego. Y esas teorías del juego implican que nosotros podemos aprovechar la narración oral para, efectivamente, movernos, que es algo que nos hace mucha falta. Bueno, entonces, por ejemplo, uno puede tener al inicio, puede tener en algún minuto de la lectura, o puede hacer pausas activas entre medio de los cuentos, donde se mete entonces el tema motriz. El tema motriz ahí. Y también están los específicos que serían los cuentos motores como tal, ¿no? Así como un cuento que invita está pensado. Exacto. Un cuento que está pensado directamente con la intencionalidad de que los niños no estén estáticos, sino que se estén moviendo. Y fíjate lo maravilloso que es. Invitar a un niño que, por ejemplo, tiene más energía que el resto y que para él la condición de estar sentado es compleja, invitarlo a que se mueva es algo que realmente ofrece una solución definitiva, digamos. Porque esa persona que está moviéndose está desarrollando a la vez todos los tipos de inteligencia de Gardner a la par. Entonces, esa es como la magia, digamos, de conseguirlo con una lectura. Genial. Entonces, ¿tú tienes ahí algunos libros o tienes algún libro preferido? Tengo algunos libros que voy a mostrar ahora y que tienen estas características. Bueno, primero que todo, nosotros podemos hacer movimiento, digamos, con cosas muy pequeñas. A ver, danos ejemplo. Un nano ejemplo. Un nano ejemplo. Por ejemplo, estoy pensando, por ejemplo, desde sala cuna hasta hasta segundo nivel de transición en educación parvularia. Nosotros podemos tener un texto breve, como este que estoy mostrando, en Mi cara redondita, se llama Mi cara, claro, y esto aparece en la editorial universitaria, en El Jardín de los Sueños. Son selecciones de cuentos, de adivinanzas y de poemas pequeños. En mi cara redondita tengo ojos y nariz, y también tengo una boca para cantar y reír.
con mis ojos veo todo, con mi nariz hago achís, y con mi boca yo como cucuruchos de maní. Es un texto breve, 2 versos rimados. ¿Qué podemos hacer con esto? Nosotros podemos hacer solamente la lectura, nada más. En una segunda etapa podemos hacer acompañado de gestos, tocándonos los elementos que estamos Como mencionando. la Por cara, los tanto, ojos, claro. ¿dónde están mis ojos? ¿Dónde está mi nariz? ¿Dónde está? Etcétera. Y tercero, podemos hacerlo además acompañado de música y de movimiento. Entonces, cuando a mí me preguntan, yo hago clases para educación parvularia y me preguntan entonces, pero esto está pensado para niños grandes que ya saben leer, que ya saben. No necesariamente. No. Porque nosotros podemos tener a sala cuna y hacemos esto y en el fondo lo convertimos en una rutina, porque si lo hacemos solo una vez, efectivamente es una anécdota que no trasciende en nada. Pero si nosotros lo hacemos en una rutina, efectivamente esto va a terminar siendo una condición motriz importante para los niños. Por tanto, podríamos conseguir eso. De la editorial M, uruguaya, este es un texto de Federico Ivanier y con ilustraciones de Alfredo Sodorgetti. Esta versión de la Caperucita Roja tiene una particularidad que permite que nosotros hagamos la caracterización particular. Entonces está pensado para que, en el caso, por ejemplo, tuyo, tú seas la protagonista. Entonces, tiene el texto con las imágenes y dice, por ejemplo, uy, qué susto, Paola terminó de rodar por el pasto. Recién entonces levantó los ojos. El sol brillaba y su luz se filtraba entre unos robles. Allí descubrió a una chica de bucles rubios, cubierta con una capa roja. ¿Estás bien?, preguntó la chica. ¿Dónde estoy?, preguntó Paola. En el bosque laberinto, es el único por aquí. Creo que tú caíste de un árbol y rodaste por el pasto. Me diste un tremendo susto. La chica dejó una cesta en el césped y se inclinó sobre Paola. ¿Cómo te llamas? Paola. A mí me dicen Caperucita Roja. En el fondo, esta historia, que es unipersonal, Absolutamente genial. implica que yo puedo entonces convocar en una terapia como, por ejemplo, muy personal, hacer que esa persona haga y se sienta partícipe completamente de la lectura. Y en el caso, por ejemplo, podemos hacerlo colectivamente, implicando que sean los alumnos del tercero básico del colegio, no sé qué, ¿te fijas? O sea, también hay una identificación ahí, no necesariamente como solo con una el persona. elemento personal. Claro. Y antes de iniciar una sesión de cuentacuentos, por lo general se prepara el ambiente. Y para preparar el ambiente, nosotros podemos hacer, por ejemplo, estiramientos, podemos hacer masajes, podemos hacer vocalización, podemos hacer movimientos que tengan elongación, pero que además tengan un contexto histórico. Un poco como el yoga con cuentos, que también es algo Claro. que se puede incorporar acá, pero la diferencia es que nosotros en ese tenemos una restricción con respecto a las asanas definidas, digamos que nadie va a hacer un árbol diferente, o nadie va a hacer una montaña diferente, o nadie va a hacer un gato diferente. Todos hacen exactamente la misma asana. Pero en el caso de las invitaciones o de estas como ayudas para iniciar el cuentacuento, cada uno puede inventarse cómo será su gato, cómo será su perro, cómo sienten ellos que es un árbol, y por tanto la invitación es un poco más amplia. Bueno, esa es una de las gracias que tienen los cuentos motores, que claro, que efectivamente los niños van creando lo que uno solicita, qué sé yo, tal como tú en el cuento de la Caperucita, rodar, y ellos pueden rodar, pero algunos que a lo mejor ruedan estirados, otros doblados, otros más rápido, otros más lentos, y está todo ok, porque en el fondo el cuentista motor no está mostrando, sino que al revés, está solamente invitando a hacer la acción. Exactamente, exactamente. En el caso de los cuentos, un poco
Este es un cuento, por ejemplo, más o menos clásico, Lobo El lobo Feroz, feroz. pero el Lobo Feroz de esta edición es de Patacrúa y con las ilustraciones de Chené, la editorial Loco. Este cuento, esta versión del Lobo Feroz, tiene las características de implicar diferentes animales con los que se va encontrando el Lobo Feroz. Se encuentra con una cabra, se encuentra con una vaca, se encuentra con un burro, se encuentra después con un chancho, con un perro, entonces, con una oveja. Entonces, lo que nosotros podemos hacer como cuentos motores es invitar a los niños que cada vez que escuchan el nombre de ese animal, imitarlo. Claro, imitarlos, ahí jugar un rato como si fueran animalitos, movimientos de ellos y todo. Que eso puede implicar, en el fondo, una tesis que sostengo yo que tiene que ver con los bilingüismos. ¿Qué otros lenguajes hablo yo aparte con el que me comunico? Entonces, si yo hablo inglés, lo ideal sería que yo trabajara estos elementos utilizando esos nombres de animales, pero en el otro idioma. Claro. Si yo sé lengua de señas, debería hacer el reforzamiento, digamos, o enseñar lengua de señas a través de ese cuento. Y si yo lo que hago es una actividad motriz, kinestésica, yo lo que necesito hacer entonces es incorporar ese Acción. elemento de acción motriz, claro, exactamente, Maravilloso. para poder efectivamente aunar esos elementos. En general, no todos los cuentos me sirven para hacer un cuento motor. Claro, Un hay que hacer cuento una motor, selección, hay que hacer una selección de claramente, cuentos, no es cualquiera. no me sirve cualquiera. Podría efectivamente hacer un movimiento para la madrina de la Cenicienta o para, por ejemplo, eh, cómo mueve las aletas la sirenita, pero sería un recurso muy específico en una parte del cuento. Pero generar un cuento motor, para eso necesitamos cuentos que tengan la característica de mostrar repeticiones, como por ejemplo El rábano que escapó. El rábano que escapó fue escrito por Janis Levy y ilustrado por Sidney Wright, y la característica que tienen estos cuentos es que generan una frase o una parte de una frase que la repiten en todo el cuento. Hay una persecución, por tanto, entonces primero lo persigue el burro, eh, al burro lo persigue don Pedro, y después de que tratan de pillar al rábano y el rábano se aleja, el rábano siempre repite: gentes y lugares voy a visitar, aléjate de mí, no me vas a tallar. Y esa repetición pequeña, nosotros la podemos aprovechar con el movimiento. Podemos aprovechar de hacer la invitación en ese momento, por ejemplo, nos ponemos todos de pie y repetimos, ¿ya? Haciendo un circuito de movimiento, que puede ser con, no sé, ahí uno puede Ir invitarlo inventando, a los claro. niños, ir inventando, o ver las Que ellos mismos posibilidades. Si están propongan todos también. también, si están todos sentados, que hagan movimiento solo con el tren superior. Si están todos, si están en colchonetas, ponerse de pie y hacer el ejercicio y luego volver a sentarse. Todos esos elementos permiten que los niños se sientan incorporados dentro de la historia. Y eso es muy, muy importante, porque sentirnos protagonistas, en el fondo, hace que nos parezca un juego. Y la gracia, digamos, de todo esto es incorporar el juego como base de las relaciones, digamos, de lo que uno está proponiendo. Como todo, ojalá pudiéramos incorporar el juego en todas las acciones del Ojalá ser en humano, todo, en todas ojalá las todo edades. fuera en todo, que todo fuera Sí. jugando. Sería un Chile más juguetón, primero, y segundo, menos estresado. Evidente. Nosotros, o sea, todo lo que nos pueda a nosotros liberar endorfina debería ser nuestro Nuestro primera escudo ahí prioridad. así. Exactamente. Por tanto, en general, cuentos con repetición como primera opción. Pero
digo yo, bueno, no tengo cuentos que impliquen una repetición constante. ¿Qué hago? Nada. Yo tomo el cuento, lo preparo y elijo entonces en qué momentos yo voy a hacer, pedirles entonces a los niños que tengan una participación en relación efectivamente a lo que está ocurriendo. Si el protagonista del cuento se mueve, por ejemplo, nosotros hacemos que nuestros niños se muevan. Si el protagonista se sienta, nosotros invitamos a sentarse. Entonces, en el fondo, tiene que ver con como que todos estuviéramos dentro de ese escenario. Entonces, imagínate una sala de clase donde está ocurriendo esto, y yo veladamente lo que quiero enseñar es vocabulario. Pensando un primero básico, por ejemplo, y yo lo que quiero enseñar es vocabulario. Pero lo conseguí a través de que los niños se estuvieran moviendo, se estuvieran riendo, lo pasan súper bien, y efectivamente el aprendizaje queda ahí, velado, pero queda. Y por tanto, la función, digamos, del profesor está completamente lograda y a la vez los niños lo pasaron bien. Súper. Cuéntanos cómo es la preparación de antes de contar un cuento, porque yo me la sé, yo sé que hay que preparar el cuento antes, aprendérselo, actuarlo, ponerle gesto, ponerle intención, ponerle tonalidad. ¿Cómo es? ¿Cuánto rato antes? Nada se puede improvisar. Exacto. ¿Ya? Eso es una regla de oro. Uno no improvisa. Uno muestra lo que ya está ultra trabajado, como bien mencionabas tú, donde nosotros identificamos, no la historia, no aprenderse de memoria el texto, pero sí aprenderse los hitos más importantes. ¿Ah? La historia puede modificarse, puede hacerse más cercana al público que yo estoy trabajando. La historia de la Caperucita Roja puede efectivamente presentarse en Recoleta y el lobo ser, no sé, una persona que le dicen lobo y no el lobo Claro. efectivamente. Manuel Lobos. Manuel Lobo, precisamente. Y, y eso es parte, digamos, de la capacidad de observar que tiene el cuentacuentos del entorno donde está, del tipo de realidades que puede hacer que la historia sea más cercana con el público. Eso permite identificarse con la historia, identificarse y sentirse parte. Y va a ser mucho más fácil que la persona además acepte la invitación a jugar, que es, digamos, la propuesta que nosotros hacemos. Una vez que nosotros tenemos el cuento preparado, lo ensayamos muchas veces, probablemente probamos con los familiares, los hijos, qué cosas funcionan y qué cosas no funcionan. Y luego, en el fondo, lo ensayamos probablemente frente a un espejo. Ahora mismo se está usando mucho grabarse A para ver verse, cómo, para, escucharse. y para ser conscientes un poco de toda de todo lo que uno está mostrando con el lenguaje no verbal. Y finalmente, pienso yo que antes, en realidad es antes, que uno elige los cuentos por una razón. Efectivamente, uno no toma sencillamente un libro de la biblioteca y lo cuenta. Uno lo elige porque le hace sentido. Y ese hacer sentido también tiene relación con una propuesta que uno tenga frente a la sociedad o frente por ejemplo, al que uno está discutiendo en el momento. Siempre los cuentos son contingentes, digamos, son adheridos a lo que está ocurriendo en el minuto. Y por tanto, uno acomoda también se toma ciertas licencias como para poder hacer que esos cuentos permitan una vinculación mayor con lo que está ocurriendo y no una desconexión. Eso es principalmente lo que quiero decir. Que los cuentos que uno propone no estén desconectados de lo que está pasando. O sea, si yo voy a contar, por ejemplo, a un lugar
donde sé que están pasando frío y hambre, ¿qué lata contar un cuento de un rey que tenía muchas riquezas y que estaba calentito en su cama comiendo? Porque creo que Y es un un poco, ofensivo. es, es Y, y, ofensivo, claro. y no logra, claro, no logra enganchar al público de ninguna forma. Precisamente por eso uno hace una selección previa y por eso uno propone algo, digamos, que vaya en pos de conseguir que quien está escuchando se sienta cómodo y lo pase bien. Esa es como la condición. Genial. Oye, Dígame. no, cuéntame, que te iba a decir que este programa se llama Conversaciones para Soñar, si tenías algún sueño por ahí que quieras compartir. Tengo muchos sueños, yo creo, muchos. ¿Muchos sueños o muchos sueños? No, ahora he descansado bastante. Así es Buenísimo. que pienso que tengo más sueños por realizar. Eh, quiero, quiero conseguir, que el oficio, el arte de narrar tenga mayor desarrollo del que ha tenido hasta ahora. Creo que tengo un sueño pendiente con respecto a eso. Me ha tocado capacitar, por ejemplo, en una técnica que se llama Kamishibai. Ay, que me Y encanta. Es yo quedé maravillosa. sorprendido. Cuenta para que las personas que no saben qué es lo que es, nos Un puedan... Kamishibai significa teatro de papel, y funciona en un butai, que es una estructura de madera que permite que nosotros sostengamos láminas adentro, No sé, como que se van metiendo por el ladito, claro, que previamente están metidas y que nosotros van sacando. vamos sacando. En un origen era con un pergamino, era enrollado, y por supuesto, como indica el nombre, es japonés, es un arte que funcionó desde antiguo en Japón, pero que se volvió a poner de moda después de la guerra nuevamente, con auge importante, y que de ahí en adelante se ha seguido desarrollando. Entonces, en el butai, que es este teatro de madera, nosotros preparamos las láminas, los abrimos, los mostramos al público. La magia que tiene es que es sorprendentemente llamativo, es muy, muy atractivo, y permite entonces que nosotros podamos además crear historias y mostrarlas. Hay un ejemplo muy lindo de una escuela rural en el sur, donde una profesora escuchó por ahí el tema de los kamishibai, se puso a buscar y propuso a los apoderados del colegio que hicieran esto. Entonces los apoderados hicieron estos butai con maderas y los niños generaron historias propias que se fueron que fueron dibujadas y luego plastificadas para que duraran, y entonces tienen ese material. O sea, un sueño de escuela ideal que tengo yo sería un proyecto colegio donde el profesor de, el profesor de educación artística, por ejemplo, permitiera generar este tipo de láminas, el profesor de literatura apoyara con la realización del guión, el profesor de tecnología ayudara a confeccionar el butai, que la historia pudiera ser bilingüe, entonces la pudieran contar en francés y en inglés y en mapuche y en mapudungún y en todo lo que todas las posibilidades. Y perfectamente, por ejemplo, poder generar este material que además genera identidad de parte de los estudiantes del proyecto educativo. Entonces, siempre estas ideas funcionan como en mundos ideales, pero es sumamente sencillo de realizarlas. Y creo que podríamos hacer una invitación a que efectivamente se haga. Si todos más o menos sabemos que en realidad para allá tenemos que ir, es cosa de que nos pongamos de acuerdo un poco más, ¿no? Nos Exacto. escuchemos. Nos escuchemos, ahí concretemos. Capaz que hay mucha gente que tenga el sueño y no logra concretarlo. Por ahí también ahí está. Que creen que se necesita mucho recurso, no se necesita mucho recurso. No necesariamente. Los kamishibai se pueden hacer incluso hasta Material con reciclado. cartón, claro, con cartón, Sí, con libros antiguos, cortar las imágenes en revista,
Se pueden hacer de tantas formas. ¿sí? Y el resultado es sorprendentemente atractivo para Maravilloso. los niños. Sí. Es muy interesante porque igual al fin y al cabo encuadra como si fuera una pantalla, pero concentra la atención de los niños. Eh, el buen trato del Kamishibai, el cuentacuentos no se ve, no, está absolutamente tapado detrás, está como el mago de Oz del mago de Oz, está escondido trabajando en la sombra, y lo único que sale es la voz, y los niños están concentrados en lo que está pasando con las láminas que van corriendo. También eso es algo que requiere la maestría, digamos, para que esto vaya fluyendo y que lo que se está diciendo tenga relación con la imagen que se está proponiendo. Y en general los Kamishibai ofrecen menos de esto de cuento motriz, porque efectivamente están expectantes viendo lo que está ocurriendo. Exacto. Pero eso no quiere decir, digamos, que antes o después de la presentación con Kamishibai no se pueda, digamos, recurrir a una pausa activa, por ejemplo, donde invitemos a los niños a moverse, a estar nuevamente, digamos, a desestresar las articulaciones y que efectivamente eso los prepare también para lo que viene a continuación. Excelente. ¿Algún otro sueño? ¿Alguna otra noticia? Me gustaría hablar de un proyecto. A ver, cuéntanos tu proyecto. Tengo un proyecto de hacer un libro con cuento motor. Buenísimo. ¿Lo estás haciendo con alguien en especial? Efectivamente, estoy haciendo con una persona que sabe mucho de kinestesia, de motricidad, y que efectivamente yo creo que podría ser una súper buena como herramienta para empezar a pensar el mundo en términos de, de invitar, digamos, a no estar eh, sencillamente estáticos por la vida. Y también a esta cosa de la transversalidad que se habla tanto entre las asignaturas, ¿no? Lenguaje y Que en general, educación claro, física, exactamente, como que educación física, filosofía están como en opuestos filosofía, y absolutos, no es así. Las porque personas que estamos vemos, todos claro, los que estamos en dentro educación más de... inserto, lo vemos así tan integral que no vemos por dónde se Sí, separan, así como, no hay comportamiento estanco, es todo una exacto, ilusión esa tal división cual, de asignaturas. Así así es es. que es un proyecto que espero que resulte, es un proyecto que está bien fundamentado desde la parte de la neuroeducación y creo que va a ser un aliciente y una herramienta, como digo, importante para desarrollar en historias y en movimiento. Historias en movimiento, de Historias hecho. de movimiento, lo que estaba hablando el Dani, que estamos escribiendo un libro justamente de cuentos motores, ahí va próximamente a salir, eh, esperemos que antes que termine la pandemia, pero Algo bueno que ha traído la pandemia es que hay más tiempo de hay creación, más sí, tiempo de creación, claro, sí, claro. yo siempre Después lo he dicho, de la depresión inicial que produjo, finalmente sí, pues, uno está como bien activo, digamos, en la fórmula. sí, bueno, es una situación súper compleja para sobre todo las familias que han perdido a sus seres queridos y otros que han perdido trabajos queridos, qué sé yo, y están pasándola mal, pero es como la palabra crisis. Uno lo puede ver como una oportunidad también, y en este caso, por lo menos, para nosotros ha sido un tiempo de creación. Cierto, cierto. Sí, afortunadamente estamos en esa intención y esperemos entonces que salga a la palestra luego este libro. Esperemos que, además, yo creo que esa una condición, digamos, importante es que en el movimiento, en el estar moviéndonos, también hay una satisfacción detrás. Eso es como una recompensa, digamos, después de habernos como hecho un cariñito, digamos, de masaje, de movimiento uno propio, haciéndose consciente de la respiración, del movimiento que uno puede producir
también hay una recompensa como cerebral. Entonces es como muy interesante que nosotros vayamos aunando criterios en relación a movernos, Sí. precisamente. Bueno, hay un montón de autores que, desde la neurociencia, desde la parte motriz, y un montón de autores que dicen que el cuerpo no está hecho para estar quieto, está Exacto. hecho para accionarse. El ser humano necesita ahí estar moviéndose constantemente en todos los sentidos, tanto personales como geográficos. Precisamente. Así que, bueno, Dani, últimas palabras. ¿Quieres cerrar con Muchas algo? gracias. Muchas gracias por la invitación, Paola. Espero que efectivamente consigamos editar pronto. Y quiero invitar a que vuelvan a leer. Los niños tienen derecho a escuchar cuentos de sus padres, de las personas, de sus cuidadores, de las personas que están a cargo. Eh, los cuentos preparan para prácticamente todo en la vida. Nos enseñan ética, básicamente nos dan visiones de mundo, y por eso es importante que todos los niños estén constantemente escuchando historias. Mi Sí, invitación es que si no tienen los libros, relaten lo mismo que les contaron cuando eran chicos, e inventen historias, inviten a los niños a que les compartan sus mismas inquietudes y hagan que fluya. Yo pienso que la ganancia es muy, muy grande, y por tanto invito a que se les cuenten muchas, muchas historias. sí, es súper linda la invitación que estás haciendo. Yo también adhiero a esa. Ojalá que todos los papás, todos los cuidadores, como dices tú, le lean al menos una vez, mínimo una vez a la semana, un cuento a los niños. Si no, de verdad que lo inventen y que le den la oportunidad a los niños de inventar cuentos. O sea, puedes partir incluso con había una vez y que el niño tenga que seguir o la niña tenga que seguir la historia, y ahí van jugando y están pasando un tiempo también familiar muy importante. Sí, se Ahí, genera un apego muy, muy importante, muy, ese muy bonito. vínculo es muy bonito. Y de verdad que lo van a agradecer 14 años después. Sí. Absolutamente. Bueno, muchas gracias, Dani, te Gracias a ti pasaste por la invitación, que estés muy bien. y nos estamos viendo en un futuro muy cercano. Exactamente. Y tenemos entonces conversaciones para soñar con Dani Núñez Carpaya. Saludos, fíjense. Saludos.